Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como de costumbre con ustedes, para llevarles este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, eventualmente educativos, políticos, teológicos y de otra índole. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, saludos, queridos amigos y a todos los que nos siguen. Gran placer de poder estar de nuevo con ustedes, compartiendo nuestras ideas y nuestras reflexiones. Recordándoles, como siempre, que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 40 sistemas de cables en las provincias de nuestro país, la República Dominicana. Estamos también en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Llegamos a todos los rincones también a través de todas las plataformas digitales disponibles. Y muy especialmente pueden encontrarnos en nuestra plataforma sumundotv.com. Ahí están todas nuestras presentaciones para que ustedes puedan dar seguimiento y nutrirse de esas valiosas reflexiones. Así es que nosotros para hoy le tenemos también, como siempre, un tema de vital importancia. Pero antes vamos a presentar a nuestro amigo, hermano, colega Julián Álvarez. Doctor. Bueno, muy bien, gracias Daniel por tu presentación y gracias Juan por encontrarnos nueva vez aquí. Y también saludar de manera especial y particular a toda nuestra teleaudiencia que nos sigue con mucho interés, con mucho entusiasmo. Y como siempre, como dice Daniel, nuestro interés y nuestra razón de ser como programa es aportar ideas que sirvan para el debate, para la reflexión, con el interés de aportar ideas hacia un mundo mejor, hacia una sociedad dominicana de mejor interés, de mejor perspectiva, de lograr un hombre mejor para nuestra sociedad y que sirva a la sociedad dominicana. Así es que encantado de estar aquí con ustedes y de compartir este espacio. Bueno, como decía el profesor Daniel, tenemos un tema muy importante para hoy. Vamos a hablar de nuestro país, de la República Dominicana y su marcha hacia el desarrollo, hacia el progreso. Vamos a referir los diferentes aspectos que intervienen para que se produzca un avance efectivo, no solamente del país, sino también de la sociedad, y que haya crecimiento en todos los sentidos, en términos de la calidad de vida, pero también en términos económicos y en términos social de la población. De eso vamos a estar hablando y reflexionando con ustedes después de una breve pausa. Así que pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa, como decíamos en la introducción. Vamos a hablar de la ruta, de la marcha de nuestro país hacia el desarrollo, hacia el progreso, refiriendo qué nos falta a nosotros como nación para avanzar en ese proceso. Conocido es por la población que se habla de diferentes niveles o rangos de desarrollo entre los países. Por ejemplo, se habla de países desarrollados, a los que se les suele llamar de primer mundo, países en vía de desarrollo, que muchas veces se les llama de segundo mundo, y países subdesarrollados, que se suele hablar de tercero e incluso de cuarto mundo, a partir de condiciones particulares que se da en términos de su crecimiento económico, de su Producto Interno Bruto y también de su calidad de vida. Cuando se habla de países desarrollados o de primer mundo, la gente piensa en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en esos países, y luego entonces se suelen establecer como una especie de escala, ¿verdad? De escala descendente hasta llegar a otros países como Burundi o el Congo o Haití, que se considera que son estados
que están en condiciones a veces fallidas, se dice, pero en condiciones depauperadas, muchas veces por debajo de la línea de la pobreza, y por lo tanto se les suele ubicar en el cuarto mundo. En el caso nuestro como país, tenemos la experiencia de décadas en las que se habla de crecimiento económico sostenido. La Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central con frecuencia da informe de cómo ha crecido nuestro país en términos económicos. Y nosotros mismos, cuando vemos las imágenes de nuestras ciudades y de nuestra gente en los años 80 y en los años 90 y siguientes, también nos damos cuenta de cómo se ha avanzado, por ejemplo, en términos vial, de las carreteras, con los túneles, con los elevados, con los puentes, de cómo se ha avanzado también en términos de la infraestructura física, por ejemplo, para viviendas y para edificios de negocios, también en términos del acceso a la tecnología moderna, digital. Es decir, que materialmente se aprecia que en nuestro país ha habido un proceso importante de avance hacia el desarrollo. Naturalmente, para que alcancemos los niveles de desarrollo de esos países, se necesita integrar otros aspectos. No basta, por ejemplo, con que la economía crezca, es decir, con que el Producto Interno Bruto avance en el transcurso del tiempo. Como tampoco basta con que tengamos mayor cantidad de vehículos de lujo, de alta gama, como suele decirse, con más edificaciones y mejores, no es suficiente, sino que para que haya desarrollo se necesita la participación de otros sectores importantes. Por ejemplo, hemos referido anteriormente al doctor Amartya Sen, que es un economista de la India, y él hizo mucho énfasis en el tema del desarrollo humano, porque podríamos hablar de desarrollo económico, por un lado, en cuanto que se crece económicamente en el país, por ejemplo, por la explotación minera, por el desarrollo comercial, por la entrada de divisas, por diferentes aspectos, por una mejoría importante en la balanza comercial. Eso augura éxito en una nación. Pero eso no siempre repercute en la totalidad de la población o en la gran mayoría de la población. Es decir, que crece un sector, pero otros sectores no crecen, y esos otros sectores involucran también a personas, ¿verdad? A una parte de la sociedad. Y cuando solamente crece una parte, eso se refleja en el Producto Interno Bruto porque es crecimiento, pero no se refleja en la mejoría de la calidad de vida, ni tampoco en el aprovechamiento colectivo de esa riqueza. Lo que significa que no hay desarrollo humano o no hay desarrollo social. Y el doctor Sen, entonces, bueno, y Corrado Gini, un economista y estadístico italiano, también se destacó por plantear una metodología que permitiera medir ese desbalance en la distribución de la riqueza que acumulan los países, a partir de lo cual se han establecido, por ejemplo, los mapas de la pobreza, el estudio de la concentración de la pobreza en los países. Ese instrumento, Gini, es muy, muy positivo para estudiar las zonas en las que debe focalizarse la política, por ejemplo, de asistencia social, que permitan rescatar a la población que se queda por debajo de la línea de la pobreza o a los sectores vulnerables, rescatarlos y de algún modo entonces nivelarlo con esos otros sectores que alcanzan a satisfacer especialmente sus necesidades básicas. Así que ese método, ese instrumento, ese indicador Gini es muy positivo para identificar dónde está la debilidad en términos económicos. Y después el doctor Sen, como decía, se encarga entonces de estudiar
y de plantear todo lo que tiene que ver con la integración o con la creación de un fenómeno integral de desarrollo para que el desarrollo no solo sea económico, sino que también sea humano. Y ahí entonces el profesor incluye el tema educativo en el que yo quisiera que hiciéramos énfasis e incluye el tema de la salud que lo refiere especialmente como calidad de vida. Entonces el tema educativo es, si no hay superación del analfabetismo, es decir, con una cantidad importante de personas no alfabetizadas, y si no hay calidad en la educación, se hace muy difícil calificar la mano de obra para que la gente pueda producir en calidad, y se hace muy difícil también crecer económicamente y desarrollarse. Y ya saben ustedes, profesores, con toda la experiencia que tienen, cómo andamos nosotros en materia educativa en nuestro país. ¿Es posible desarrollarnos con las condiciones actuales de la educación? ¿Cómo avanzamos nosotros hacia el desarrollo con el actual sistema educativo o con la situación actual de educación, profesor Daniel? Bien, yo quiero fijarme muy especialmente, tú has mencionado algunos aspectos que se refieren al desarrollo realmente, pero me parece que ha ido mucho al desarrollo externo. Hay un desarrollo interno, a lo interno y a lo externo. El desarrollo externo son aquellos elementos que nos ponen todos los economistas, los gobiernos, de que una economía desarrollada, que crece, debe ser económicamente sostenible, ¿verdad? Que dé resultados económicos, que dé resultados sociales para el desarrollo de la sociedad y que sea ecológica también, o sea, que ayude al mantenimiento o a la protección del medio ambiente. Esos son los elementos que generalmente se ponen y que se requiere una economía. Pero yo pienso que eso es una parte. Y nosotros en esa parte hemos avanzado muchísimo en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a recaudaciones fiscales del Estado. El país ha ido adelante y ese es el elemento externo. Nosotros los vemos todos en nuestras ciudades. Uno va a su ciudad natal y ve que aquellas casuchas que eran de cartón, de tabla, de zinc, hoy pues todo eso está transformado, son casas que han sido restauradas, como que la gente ha mejorado su sistema de vida. Nosotros recordamos que muchos años atrás todas las calles estaban dañadas, no se podía transitar. Hoy en todas partes las calles están bien. En sentido general hay sitios, claro que siempre habrá necesidades, pero nosotros vemos que todo eso ha mejorado en el país. Nosotros vemos que las vías de comunicación increíblemente podemos ir a todas partes de nuestro país, ¿verdad? Por buenas carreteras y autopistas, con pedazos claros que requieren de reparación, pero en sentido general hemos avanzado en el sentido externo de la sociedad. Nos hemos ido desarrollando. Claro que todo esto que es algo que tiene que ver mucho también con las divisas que mandan los dominicanos, ¿verdad? Desde el extranjero, donde han ido mejorando. Muchos que han regresado después de muchos años de trabajo, han hecho su vida de nuevo en el país con la renta que reciben. Todo esos son aspectos que han ido calando y que han ido ayudando a esa parte externa de la economía. Pero nosotros vemos a la vez que el desarrollo debe ser más holístico. Esa parte externa tiene que ser muy mejorada porque la parte social también está un poco relegada. Ha habido mucho desarrollo económico, pero el desarrollo social no ha logrado superar los extremos, ¿verdad? Los extremos de mucha acumulación de riqueza por un lado y de empobrecimiento por otro lado, ¿verdad? Nosotros vemos que aunque la gente en los barrios puede vivir con muchas dificultades, a veces no le llega el agua,
a veces los apagones no los resiste. O sea que el desarrollo, aunque lo ha habido, innegablemente, pero ha quedado muy relegado para un sector de la sociedad, para la sociedad en sentido general. Una economía fuerte, de hecho, que exporta, que importa, todo eso, pero con un sector social también empobrecido, que son de las partes que en esa parte externa hay que trabajar más en la sociedad. Yo pienso que se requiere de políticas sociales muy decididas, muy valientes y que deben ejecutarse con autoridad para que los bienes estén mejor distribuidos, ¿verdad? No hablamos de igualdad porque eso nunca va a haber, eso es una utopía, es un sueño y eso tampoco. Pero de que haya mayor equidad en la sociedad, eso es un elemento. Ahora, ¿dónde yo calificaría este estado de desarrollo en que nosotros nos encontramos? Yo lo coloco en un estado de semiconfianza, un poco avanzada, semiconfianza un poco avanzada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy usando una categoría de un sociólogo alemán, Heinrich Popper. Él decía que en toda sociedad un elemento clave del desarrollo y que identifica la sociedad sin el que ninguna sociedad puede existir es el de la confianza, por ejemplo. En el nivel de confianza que se pueda tener, podemos entonces ubicar el nivel de desarrollo también que tengan los pueblos. ¿Qué quiere él decir? Por ejemplo, si yo estoy esperando el autobús a que llegue, pues yo estoy seguro que el bus va a llegar. Tengo confianza porque la sociedad se ha organizado de tal manera que a tal hora va a estar el autobús ahí para que yo pueda tomar mi transporte y seguir. Ese sentido de confianza en la sociedad. Cuando eso es posible, que tú dices, el tren llega a tal hora, pues el tren llega a tal hora y la gente espera que llegue a esa hora, pues hay confianza en la sociedad, es decir, se ha avanzado en esa sociedad, porque los niveles de confianza, hay un cumplimiento en los diferentes sectores de la sociedad, se está cumpliendo el rol. Cuando nosotros vamos por las carreteras de nuestro país, por las autopistas, estamos en un nivel de semiconfianza y yo lo ubicaría de un poco avanzado, pero un poco avanzado, no de total confianza. Tú puedes ir por la autopista, pero bien, tú sabes que va a llegar porque tenemos autopista, pero tienes que estar atento que de repente no te aparezca un hoyo en la autopista, ¿verdad? Porque eso puede darse. Entonces, de semiconfianza. En un país desarrollado, tú estás en total confianza. Tú sabes que de repente no va a aparecer un hoyo en la autopista que te dañe el vehículo. Entonces, a ese nivel yo diría, hay que ver cómo nosotros avanzamos en los niveles de confianza de la población en sus instituciones. Es la confianza en las instituciones. Que hay que construirla, ¿verdad? Una confianza que hay que construirla. Hay que construirla. Pero yo digo que nosotros hemos avanzado porque estamos en semiconfianza. Hace un tiempo que nosotros no confiábamos en ningún camino ni en ninguna carretera. Hoy podemos confiar. Y vemos que se da el esfuerzo en el país porque eso avance, pero estamos en semiconfianza todavía. No estamos totalmente afianzados en este sentido como sociedad. Debemos alcanzar esos niveles de confianza. Si nosotros logramos eso, de decir yo me abandono ya al trabajo que hacen las instituciones, ya puedo estar confiado en que yo puedo avanzar, pues nosotros podríamos decir, pues ya estamos desarrollados, porque el nivel de desarrollo realmente económico, ¿verdad? Todo esto, se están dando las condiciones. Hay que construir ese otro nivel ya de confiabilidad. Y eso tiene que ver ya con las instituciones. Sí. Eso tiene que ver con la solidez de las instituciones, el cumplimiento. Claro que hay mucho trabajo delante todavía que quitar de por medio, todavía niveles de corrupción, ¿verdad?, que no nos permiten que confiemos totalmente en las instituciones y muchos otros aspectos, ¿verdad?, que
serían los que nos harían a nosotros sentirnos que ya sí podemos decir, nosotros hemos llegado a cierto nivel del desarrollo. Hay otro aspecto que yo quisiera mencionar, que es el aspecto interno, pero yo quisiera oír a Julián en este sentido, porque Julián tiene siempre unos chispazos ingeniosos, Sí, ¿verdad? Que sí, nos sí, ponen a nosotros a movernos en esto. Bueno, yo creo que en este sentido, sin proponérnoslo, coincidimos en lo que Juan ha hecho una reseña del nivel económico puntualizado por Daniel, y yo lo que haría sería como sintetizar estas dos grandes ideas. La sociedad dominicana ha tenido en los últimos 50 años, 60, un desarrollo material, lo que ustedes han enunciado. Y entonces, ese desarrollo material está evidenciado a través de aquello que es visible y tangible, y que los gobiernos lo toman como argumento de su punto de vista de decir estamos avanzando y desarrollando el país a través de lo que ustedes han indicado de carreteras, de escuelas, de hospitales, de grandes edificaciones, como se ha mencionado, y entonces nos queda la sensación de si hay un desarrollo espiritual en la sociedad dominicana. Y ese desarrollo espiritual, entonces, se logra a través de eso que puntualiza Daniel, citando a ese sociólogo alemán, del elemento de la confianza. Esto, de alguna manera, nos remite a Kant. Cuando Kant dice, el conocimiento nos llega a través de las dos grandes facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Es decir, por ejemplo, en toda comunidad hay una escuela y desde el punto de vista sensible, perceptible, nadie niega de que esa escuela está ahí, de que los muchachos van a la escuela, de que los docentes asisten a la escuela. Ahora viene la pregunta de si la escuela, ese edificio que a veces confundimos la escuela como edificio a la noción de escuela como función y como actividad y como finalidad. Es decir, la escuela es un engranaje que tiene una finalidad. La pregunta es si la escuela está hecha para cumplir con la finalidad para lo cual ha sido edificada. Esa es, diríamos, la gran pregunta de que hay algo que ya no es tangible, que implica una dimensión del entendimiento del sujeto para captar esa diferencia que no es mera percepción. Y entonces yo creo que evidentemente la sociedad ha avanzado. Por ejemplo, tenemos grandes avances en el campo de la medicina en República Dominicana. Hay grandes centros, hospitales y clínicas que tienen una dimensión avanzada. Y tenemos una ciudad llena de vehículos de alta tecnología, de alta gama. La pregunta es si la sociedad dominicana está en posibilidad de fabricar esos vehículos. ¿Qué falta ahí? O sea, tenemos desarrollo, pero también un desarrollo que nos coloca en una posición de usuario. O sea, sabemos usar el vehículo, pero si podemos construir y diseñar ese vehículo, tenemos equipos informáticos de alta tecnología que nos posibilitan grandes acciones, o en este caso, en lo que últimamente ha sido un tema obligado el mencionar, la inteligencia artificial, que de hecho aquí hemos tenido expertos en este programa hablándonos de inteligencia artificial.
Es decir, el hecho es si estamos en posibilidad de construir y diseñar máquinas que puedan hacer acciones y pensar y realizar labores a nivel puramente humano. Entonces, yo recuerdo una vez, digo no una vez, sino cuando el presidente Lionel asumió el poder en su discurso inaugural del 16 de agosto del 1996. Hay dos ideas que siempre me han reverberado en la mente, es decir, de auspiciar un desarrollo material y un desarrollo espiritual de la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué significa? Tenemos elementos e indicadores que nos pueden de alguna manera señalar ese gran contraste, esa gran brecha entre un vehículo de alta gama parqueado encima de la acera. ¿Qué significa eso? O tenemos un ciudadano que económicamente tiene un nivel de vida aceptable, una calidad de vida, pero echa basura en la calle. O en las grandes torres que tenemos en la ciudad capital, bueno, que tiene un régimen comunitario, colaborativo, tenemos a veces situaciones que una persona que vive en ese lugar, que se supone que si vive ahí es porque tiene el nivel, entonces no paga los servicios de la luz, del agua, del gas y eso. Y entonces tú dices, esta persona que tiene un alto nivel económico, pues se desenvuelve a nivel social con una mentalidad precaria. Y tú dices, si ahí ha llegado este nivel de desarrollo, que lo empalmo con la idea de Daniel, donde hay elementos del desarrollo que implican también una dimensión espiritual de libertad intelectual, de distinguir entre lo que está bien y correcto y lo que no, y es también un elemento particular de desarrollo espiritual, el comportamiento ético de los sujetos, y ahí viene el elemento de la corrupción, viene el elemento de en una edificación, en una carretera, de si está bien hecha o no, pues hay un elemento de fortaleza espiritual que puede hacer falta a la sociedad dominicana y que eso se construye en una doble dimensión, en una dimensión ostensible de que los que tienen funciones de liderazgo, es decir, un papá es líder de sus hijos y de su comunidad pequeña, un líder político o religioso, pues también tiene un liderazgo, tiene un modelaje ostensible y es un elemento sensible en el cual los ciudadanos dominicanos son de alguna manera coherentes con su formación y con su coherencia. Porque a veces entonces tenemos un modo de ser de acuerdo a la función, pero no hay una convicción de que creemos en ese valor de la responsabilidad, de la honestidad, de los principios y también un modelo económico que lleve a reconocer, como dice Daniel, la dignidad de las personas, los que son excluidos de ese bienestar económico, y eso requiere una conciencia social, política y filosófica de entender ese fenómeno material que está hecho para cumplir con una finalidad que es el bienestar. Entonces, el bienestar de las personas tiene una dimensión material de que tiene lo necesario para vivir, pero tiene una vida que tiene que ser vivida con sentido. Y ese sentido de la vida lo da la sociedad a través de su máxima expresión, que es el desarrollo espiritual,
que se logra a través de un modelo educativo de alto nivel. Bueno, profesor, tenemos que ir a una pausa breve y volvemos con ustedes en unos segundos. Pausamos y volvemos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de desarrollo humano, de crecimiento económico y de la ruta en la que avanza nuestro país hacia el desarrollo. Y hemos referido en la primera parte del programa el desarrollo material y el desarrollo espiritual, por otro lado. Hace unos días, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un informe que titulaba Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. El capítulo dominicano del PNUD. Y citaba varios puntos que tienen que ver con eso, profesor, que usted decía del desarrollo espiritual. Decía el estrés, la incertidumbre, la ira y la preocupación son un reflejo, una consecuencia en buena parte del desequilibrio, que es como una especie de injusticia social. El hecho de que haya riqueza, crecimiento económico, sin embargo, no haya una distribución equitativa, como decía, de lo mismo. Eso crea una injusticia social y una deuda social también con esos sectores que no tienen posibilidades de disfrutar de ese crecimiento y de ese desarrollo económico. Y entonces eso genera inseguridad en las personas. Y esa inseguridad, decía el propio informe, también se refleja en la polarización que se produce en términos políticos en la sociedad. La persona trata de identificar a quien es como su similar, quien está en su misma condición, para acercarse a ese como una especie de refugio. Cuando hay seguridad, cuando hay confianza en la población, hay mayor diversidad de criterios, de aspiraciones de las personas. Por ejemplo, los partidos políticos. En el país hay múltiples ofertas de organizaciones políticas, como por ejemplo un partido humanista que tenga una visión y una identificación de principios anclados en valores tradicionales de la sociedad y también en la promoción humana, debería ser un atractivo importante para la gente, y la persona, sin embargo, muchas veces consciente de que lo es, prefiere mantenerse del lado de un partido tradicional que no necesariamente mantiene esos valores por un tema de inseguridad. Cuando la gente se siente segura, y ahí también interviene lo que es la calidad de vida, ¿verdad? Tiene una garantía de vida. Cuando la gente se siente segura, entonces expresa su punto de vista sin fobia, sin complejos, sin miedo, y busca horizonte desde su punto de vista particular. Es decir, la gente promueve la innovación y también la acción desde sí mismo, pero cuando se siente insegura, se refugia también. Y el programa decía, y esa búsqueda de las personas de organizarse en el partido que siente que tiene reales posibilidades de ganar, y que no se organiza o no ofrece su voto a un partido o a un candidato que enarbola valores y que es una organización de esperanza porque siente que no va para ningún lado, es un reflejo de esa inseguridad de la población, que se corresponde con la falta de crecimiento espiritual, profesor, que usted decía. Eso, me parece que hay un elemento que hay que tener más en cuenta en nuestro entorno. Primero, hay que concebirse como un todo social, como una sociedad, y que no importa qué partido o qué color, qué tendencia vaya a las instituciones, al gobierno, que todos debemos estar mirando en la misma dirección. Pienso que es un elemento
que hay que tener en cuenta, porque a veces se ve como si fuera una pugna de diferentes intereses con diferentes metas. Entonces, nosotros tenemos que mantener en nuestra mente que somos un todo y que debemos ser un todo armónico. Y por eso es que nos falta la parte de la sistematización, de sistematicidad. Yo pienso que es un elemento que totalmente decisivo cuando hablamos de desarrollo. Pues, que además de trabajar la parte económica, digamos, aquella que no andamos mal en ella, trabajemos la parte de la totalidad, la holisticidad, vamos a decir en este sentido, y que todos miremos en la misma dirección. Yo pienso que en este sentido, el pensamiento sistemático es de vital importancia para el desarrollo. Fíjate que eso es lo que ha hecho la ciencia. La sistematicidad para el método científico ha sido la base de ese gran desarrollo y del gran aporte que ha podido dar la ciencia y la técnica. Y la sociedad es avanzada, lo que le distingue ya de una manera evidente es la sistematicidad en todo. Yo pienso que quisiera poner un ejemplo en esto, porque la sistematicidad incluye muchos elementos, ¿verdad? Incluye que debe haber un orden establecido, que debe haber unos procedimientos, que debe haber evaluación de las cosas, ¿verdad? Como lo hace toda empresa exitosa. Pero, por ejemplo, el sistema, pensar en sistema, yo pienso en el sistema vial alemán. Es que es un sistema. Nosotros tenemos carreteras, autopistas, caminos, pero no comprenden un sistema, porque no están hechos según unos criterios determinados de vista de la totalidad. Cuando tú puedes ir a Alemania, a Japón, a cualquier país desarrollado, y con un mapa tú llegas a donde tú quieras, porque es un sistema lo que está establecido. Aunque tú nunca hayas estado allá, tú solo siguiendo letreros, tú llegas a donde tú quieras, de un extremo a otro del país. Y eso es lo que significa sistema. Y significa, por ejemplo, que para tú llamar a algo autopista, tiene que tener un mínimo de kilómetros, ¿verdad? Sí. Un mínimo de ancho, un mínimo de protección cerca de las ciudades donde pasa, contra el ruido para esa. Es decir, son criterios de sistematización. Estándares. Y eso debe ser, si tú haces una autopista, debe ser así por obligación, porque si no, no va a llevar ese nombre. Sí, pero profesor, entonces, ¿cómo llegamos ahí? Porque es un proceso. Es que hay que llegar ahí. Porque estamos creciendo. Los Estados Unidos en principio eran 13 colonias que se estaban manejando con unas situaciones precarias, pero comenzaron un proceso de crecimiento sostenido. Pero nosotros tenemos un problemita de origen y entonces hay que resolver el problemita de origen con este problema de la deficiencia en la educación. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esa sistematización que usted muy bien dice que caracteriza a la ciencia y al científico y no así a la persona que no tiene conocimiento científico? El ignorante no puede sistematizar, profesor. Mira, es fácil sistematizar. Eso no es difícil. Solo hay que tener ideas. Es que las ideas no se emplean. Porque nosotros estamos haciendo las cosas a veces para salir de paso, para tenerla y salir de paso. Pero esas mismas cosas que nosotros vamos haciendo, por ejemplo, en el sentido de la educación, si tuviéramos un pensamiento sistemático en eso, una escuela, tú dirías, no la vamos a construir si no tiene una biblioteca. Una condición para construir una escuela es un buen espacio para biblioteca, para llevar a los estudiantes ahí a leer, a tener lecturas, a contarles cuentos, a hacer esto. Eso no es difícil. Pero las construimos sin las condiciones. O digamos, no podemos tener una escuela si no tiene un área de esparcimiento para los niños con árboles que puedan jugar en recreo o esto. A veces las construimos sin nada de eso.
con el sol y los niños a veces no pueden ni salir, se quedan en los pasillos. Y eso sucede en todo. Y es porque nos falta ese elemento. No es que no tengamos los recursos. Son las ideas a veces que faltan quienes hacen las cosas y no se sirven de quienes le puedan orientar en todo esto, ¿verdad? Bien, pues yo creo que lo hemos repetido aquí varias veces, la idea de Augusto Comte, cuando plantea que la sociedad debe desarrollarse en función del elemento de la ciencia. Es decir, cómo en esos grandes países desarrollados la ciencia ha jugado un elemento fundamental, pero no solo la ciencia, sino también la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Y entonces la filosofía de la ciencia es como ese cuerpo teórico que lleva a renovar las ideas fruto del conocimiento científico. Entonces, sin una renovación, sin una revolución de las ideas, es decir, hacemos cosas nuevas con ideas viejas. Entonces, si no hay una renovación en la sociedad de las ideas, no puede haber esa transformación. Sí. Es decir, por ejemplo, eso que tú dices de la sistematicidad empieza por un elemento sencillo y simple, el acuerdo. El acuerdo. O sea, ¿en qué estamos de acuerdo como sociedad? Es decir, ¿en qué estamos de acuerdo? Por ejemplo, tomamos el caso de Chile, cuando la centro-derecha y parte de la izquierda se pusieron de acuerdo en un proyecto común colectivo que lideró Bachelet. De alguna manera, y Chile, bueno, aunque hay una crítica a las democracias liberales que pretenden dar servicio y bienestar a toda la sociedad, pero han llegado a un crecimiento económico, que es el espejo de República Dominicana, en el cual ese crecimiento económico genera sectores vulnerables y excluidos. Y entonces significa que lo que plantea Juan, esa riqueza no llega a esos sectores. Y nace el resentimiento de que no son reconocidos como beneficiarios de ese bienestar. Y ahí viene entonces el resentimiento y ustedes lo toman como modelo o ejemplo. Un hijo resentido, ¿cómo se comporta? Así, reacciona. Bien, entonces tenemos sectores resentidos porque la democracia liberal no ha podido llegar a esos sectores y satisfacer sus necesidades. Entonces, tenemos un desarrollo económico que puede generar una cierta manifestación de hedonismo si no hay ese desarrollo educativo que mejore el sentido y la espiritualidad de los sujetos para administrar recursos materiales. Es decir, tú puedes tener una sociedad que come mucho. Hay muchos restaurantes, hay mucho establecimiento de comida rápida, la gente come y come, y entonces, como dice Hegel, en la fenomenología del espíritu, de que la autoconciencia y la conciencia hay un elemento de contrariedad porque se va dando un elemento de la búsqueda de satisfacción de esa dimensión sensorial, fenoménica, como dice Kant también, y hay una satisfacción que te va buscando el querer dominar la naturaleza, pero llega un momento en como eso es un deseo insaciable, tú comes y ahorita vuelves a comer, sí. Hay un deseo en el cual el ser humano necesita ser satisfecho, que es la necesidad del reconocimiento. Es decir, cuando tenemos sectores vulnerables en el cual le separamos a través de una avenida o de un muro, eso propicia un resentimiento
y ese va a desarrollar una conducta que se puede manifestar en los niveles de violencia que tenemos en la escuela, en los niveles de feminicidio y también en el tránsito cuando un sujeto se pone rebelde y agalletea a un AMET. Bueno, pues tenemos esa patología social de que ese desarrollo económico se puede revertir en una patología social por el nivel de exclusión y de no satisfacción de unas necesidades y también la formación para vivir una vida con sentido y podamos contar esa experiencia de vida con sentido. Lo que decía Daniel ahorita antes del programa, relajando. Carlos Gardel dice que 20 años no son nada, pero uno pegando blow 20 años. Es mucho. Entonces, ¿qué nos da eso? Nos da de que la experiencia vivida forma parte de la existencia y del sentido de los sujetos. Es decir, son dos vidas, son 20 años, pero cada uno lo ha vivido de manera diferente. Profesor, mire, se nos va a ir el tiempo y hay un detalle que yo creo que es conveniente que nosotros lo tomemos en cuenta. Usted sabe que China, por muchos años, redujo de manera drástica la demografía, el nacimiento de hijos. Y ahora lo está padeciendo. Ajá, y ha cambiado, ¿verdad? Ha modificado un poco esa regla. Usted sabe, porque usted también se ha referido aquí al tema Europa. Es una sociedad que ha envejecido porque también tomó en cuenta el fenómeno del control de la natalidad. Históricamente se ha estudiado el impacto que tiene la natalidad con el desarrollo económico, porque una alta tasa de natalidad limita la capacidad de la familia y de las personas, pero también con frecuencia aumenta la tasa de mortalidad, porque muchos nacen, muchos mueren. Y entonces la tasa de mortalidad también tira hacia abajo los índices de desarrollo de la sociedad. Pero además la explosión demográfica afecta el crecimiento efectivo de la población por la carencia de alimentos para satisfacer a una población amplia. El caso de la República Dominicana, el tema demográfico, pero especialmente con la presencia haitiana cercana, con la alta tasa de natalidad que se da de la población haitiana, que también implica una tasa de mortalidad importante. ¿Cómo nosotros podemos ponernos de manera efectiva en la ruta del desarrollo cargando con esa situación de Haití, profesor? Bueno, yo en particular creo una cosa. Primero, por una perspectiva radical. ¿Tú podrás mochar la isla en dos y separarla? No. ¿Sí o no? No. ¿Lo va a matar a todos los haitianos? Imposible. Entonces, ¿a qué estamos obligados? A educarnos. ¿Y a qué? Y a entendernos y a convivir. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas universidades europeas y americanas, Daniel, que estudió en Alemania, sabe que tienen departamentos de estudios del Caribe, por ejemplo. Un historiador se hace experto en el Caribe. Bueno, la pregunta es, ¿qué universidad dominicana tiene un departamento de estudio de la cuestión haitiana? ¿Verdad? ¿Cómo? Los jesuitas del Centro Bonó. No, como estudio, estudiar la cultura, la mentalidad, su visión de las cosas del mundo, y también hay un elemento fundamental que es la necesidad. La necesidad es la madre de las grandes virtudes. Entonces, ¿qué significa? Si la sociedad dominicana ha crecido económicamente y la presencia haitiana de manera legal e ilegal, el hecho es que se ha beneficiado de ella. La construcción, el campo agrícola,
porque entonces significa que cuando un ingeniero construye una torre, debiéramos prohibirle que la venda porque fue construida con ilegales. Bueno, el sector social más beneficiado del desarrollo de nuestro país es el sector haitiano, en este sentido, que ha podido desplazar mucha mano de obra dominicana en muchos aspectos, en muchos sectores, ¿verdad? Y eso quizá ha incidido en la situación de marginación que viven también muchos barrios, ¿verdad? Pero estamos orgullosos de las grandes torres en la capital. ¿Quiénes han favorecido esa construcción? Entonces, ¿qué significa? Que en términos económicos, las grandes economías lo que ven en los países es consumidores. Hay 10 millones de consumidores, hay 300 millones de consumidores y entonces, pero bien, yo lo que quiero plantear es que si no se colabora con el desarrollo de Haití, a nivel internacional, pero también el aporte que le toque a República Dominicana, tú vas a tener una relación económica que va a crecer y va a crecer la demanda. Ahora, es una relación legal y de dos estados, ¿verdad? La comunidad, la Unión Europea. ¿Quiénes fueron el sostén de la comunidad europea? ¿Dos archienemigos? ¿Quiénes? Francia y Alemania. Dos países que históricamente han tenido divergencia pueden llegar a puntos comunes, pero para eso se necesita un conocimiento de la realidad de cada sociedad y ver en cuáles elementos comunes se puede avanzar. Caramba, se puede Juan, avanzar. Mira, cuando Julián se está inspirando, es que ya nos dicen que el tiempo se nos acaba. ¿Qué cosa? Yo creo que vamos a tener que volver con este tema porque tenemos que desarrollar más ese paralelismo entre el desarrollo espiritual y el desarrollo material. Pero profesor, despida usted por favor el programa. Bueno, nosotros con la alegría de siempre agradecidos de que ustedes estén con nosotros y que nos estén dando seguimiento. Esperamos que las ideas que nosotros hemos querido reflexionar hayan llegado a ustedes y que ustedes continúen reflexionando sobre ellas, continúen investigando y continúen haciéndose sus propias ideas acerca de las temáticas que nosotros le tratamos. Esperamos que tengan un feliz resto del día y que sigan nuestra audiencia semana por semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.